regla general es que un acto jurídico válido, cuando yo me refiero a un acto válido, significa un acto estructurado perfectamente, ¿no? Un acto jurídico que cumple con todos los elementos, con todos los requisitos que se exige. Entonces estamos hablando de un acto perfectamente constituido. Ese es un acto válido. Entonces, si estamos ante un acto perfectamente constituido, un acto válido, por regla es eficaz, ¿no? Por regla produce efectos jurídicos. Y al decir que produce efectos jurídicos, es que es eficaz, ¿no? Por ejemplo, si yo entiendo que la compraventa es válida, significa que la compraventa hay manifestación de voluntad del vendedor, del comprador, el fin es lícito, el objeto es jurídicamente posible. Toda la compraventa es válida. Si la compraventa es válida, entonces significa que la compraventa producirá sus efectos jurídicos, que es constituir obligaciones. Los efectos jurídicos, la compraventa produce efectos, transfiere propiedad de los bienes, el comprador tendrá que pagar el precio, cumplir las obligaciones. Entonces estamos hablando de que si la compraventa es válida, va a producir los efectos jurídicos. Entonces es un acto eficaz, ¿no? En ese sentido, no solamente respecto de actos jurídicos como los contratos, ¿no? Sino también actos que no son contratos, por ejemplo, el matrimonio. Si yo estoy hablando de un matrimonio válido, estoy hablando que hay manifestación de voluntad de los contrayentes, hay consentimiento, se cumple la formalidad establecida por ley, hay capacidad de ambas partes, de ambas personas que contraen el matrimonio. Entonces estoy hablando de un acto válido, ¿no? Cumple con todos los elementos, con todos los requisitos. Y por lo tanto, si el matrimonio es válido, va a producir efectos. Los efectos es que el matrimonio genera el cumplimiento de ciertos deberes, como el deber de asistencia, el deber de alimentario, el deber de fidelidad. Entonces, ahí estamos, que en los actos válidos, por regla, van a producir efectos jurídicos. Bien, la excepción a la regla, la excepción a la regla, la excepción a la regla es que un acto válido no produzca efectos. Es decir, siendo válido, no surta efecto, es ineficaz, ¿no? Esa es la excepción a la regla. Grafiquemos un ejemplo. En el Código Civil se permite que una pareja de novios jóvenes, antes de contraer matrimonio, puedan realizar el régimen de separación de bienes. Muy bien, entonces hacen el acto jurídico de separación de bienes antes de contraer matrimonio. Y lo hacen válidamente porque ambos son sujetos capaces, hay manifestación de voluntad, el fin es lícito, el objeto es jurídicamente posible, y se cumple la formalidad que la ley exige, que debe ser por escritura pública bajo sanción de nulidad. Todo eso se cumple, todo eso se cumple. Entonces, el acto de separación de bienes de estos jóvenes antes del matrimonio es completamente válido. Pero aún siendo válido, no surtirá efectos todavía. Recién surtirá efectos una vez que se casen. Entonces, una vez que se casen, surtirá efectos. La pregunta es,
¿Qué pasa si por alguna razón no logran contraer matrimonio, habiendo constituido previamente una separación de bienes? Entonces, diríamos que el acto jurídico es ineficaz. No puedo decir que es inválido, no puedo decir que es nulo, no puedo decir que es anulable, sí puedo decir que es ineficaz. Entonces, en ese sentido, el acto es válido, pero no surte efectos. ¿Bien? Entonces, esa es la excepción a la regla. Entonces, partimos de siempre en las instituciones jurídicas que uno analiza, uno siempre tiene que partir de la regla. No puede partir de la excepción. Uno tiene que partir de la regla, y la regla es que los actos perfectamente estructurados, actos válidos, van a producir efectos. Cientos de actos jurídicos se celebran todos los días. Y esos actos jurídicos que se celebran todos los días producen efectos. Esa es la regla. Habrá situaciones donde los actos jurídicos, siendo válidos, no produzcan efectos. Esa es la excepción a la regla. Y la excepción a la regla hay que analizarla en función del caso concreto. La regla, en cierta manera, se asume. La excepción es lo que hay que analizar. ¿Por qué? Hay que preguntarse, ¿por qué? Entonces, ahí decimos también, el acto jurídico tiene dos momentos. El de la validez, en el cual se estudia la estructura, y en el de la eficacia, en el cual se estudia los efectos. Bien, una cosa es analizar la compraventa en cuanto a la estructura, porque si yo analizo la compraventa en cuanto a la estructura, tendré que analizar si yo analizo la compraventa en cuanto a la estructura, tendría que analizar la manifestación de voluntad de ambas partes, tendría que analizar el fin ilícito, tendría que analizar el objeto, la capacidad. Eso es analizar la compraventa en cuanto a su validez. Pero si yo analizo la compraventa en cuanto a los efectos, no analizo nada de eso. Analizo las obligaciones, si se cumplieron o no las obligaciones, si se pagó el precio, si se entregó el bien. Eso es lo que se analiza la compraventa en cuanto a sus efectos. Lo mismo pasa en un matrimonio. Si yo analizo el matrimonio en cuanto a su validez, tengo que analizar la capacidad de los contrayentes, la manifestación de voluntad, el consentimiento, la formalidad, el fin. Pero si yo analizo el matrimonio en cuanto a sus efectos, tengo que analizar los deberes, si se está cumpliendo o no los deberes en el matrimonio. Entonces, el deber de fidelidad, el de asistencia, el de respeto mutuo. Entonces, eso es lo que tengo que analizar. Entonces, ahí el tema es eso, ¿no? Muy bien. En consecuencia, cuando yo hablo de válido, estoy hablando de la estructura. Entonces, contrario sensu. Si yo menciono inválido, invalidez, es que hay un defecto estructural, hay un defecto en formación, hay un defecto de origen. No se está cumpliendo con algún requisito, con algún elemento indispensable para su validez. Entonces, eso es la invalidez, ¿no? Para su validez en todo caso. Entonces, en ese sentido, la invalidez, alguna doctrina, en algunos textos doctrinarios, a la invalidez también se le conoce como ineficacia estructural. También se le llama ineficacia estructural. Decir invalidez, decir ineficacia estructural, es lo mismo, prácticamente. Bien, lo que sucede es que en el Perú solemos decir más invalidez. En el Código Civil incluso
buscando la normativa, los artículos del Código Civil, mencionamos la palabra invalidez. Sin embargo, en algún texto y en alguna jurisprudencia, en alguna sentencia, vamos a encontrar probablemente ineficacia estructural. Pero entiendan que ineficacia estructural es prácticamente lo mismo que invalidez. La invalidez es un concepto genérico que involucra dos supuestos específicos. Involucra la nulidad, por un lado, involucra la anulabilidad, por otro lado. Por eso, invalidez es un concepto general. Nulidad es más específico. Anulabilidad es más específico. En el caso eventual, en algún momento, alguien interponga una demanda de invalidez de acto jurídico, como en algún momento yo lo vi en un expediente, que alguien plantee la demanda así en términos invalidez de acto jurídico, lo correcto es que el juez declare inadmisible esa demanda y le diga al demandante que precise qué supuesto de invalidez está planteando. Si lo que está planteando es la nulidad del acto jurídico o si lo que está planteando es la anulabilidad del acto jurídico. No, debería precisar. Eso es muy importante. Bien, precisar en el momento mismo. Ambos, ya vamos a hablar acerca de en qué se diferencian ambas figuras, pero en ambos casos se asemejan, nulidad y anulabilidad se asemejan en que ambos son supuestos en el cual el vicio es de origen. El vicio es desde el momento mismo de la celebración del acto. El vicio es un vicio que está presente desde el momento del nacimiento del acto, ¿no? En eso se asemejan. En ambas categorías, la causa que lo motiva, la nulidad y la anulabilidad, son causas legales. Es decir, que cuando uno interpone una demanda de nulidad de acto jurídico, no solamente tiene que decir quiero que se declare la nulidad del acto jurídico, sino tiene que especificar la causa. Tiene que especificar la causa. Y la causa está en la ley. Artículo 219 del Código Civil. Ahí están las causas de nulidad del acto jurídico. Entonces, que una persona interponga una demanda de nulidad de acto jurídico sin expresión de causa, esa demanda no debe admitirse, porque tiene que expresar la causa. ¿Puede ser una? Sí. ¿Pueden ser varias causales a la vez? También. En la actualidad jurídica, en la práctica judicial, he visto demandas de nulidad de acto jurídico en la que el demandante plantea respecto a varias causales. Sí, es posible, no se descarta. Pero en el caso que sea así, recomiendo que fundamenten cada causal por separado. Porque cada causal tiene su lógica, cada causal tiene su sentido, cada causal tiene su propio argumento. Entonces, si uno plantea la nulidad de un contrato por falta de manifestación de voluntad y a la vez plantea por fin ilícito o a la vez plantea por orden público, tendrá que sustentarlo separadamente, no mezclar. Porque si plantea la nulidad respecto a varias causales y no precisa respecto a cada uno, tampoco se debe admitir esa demanda.
el juez tendría que ser, en ese caso, decirle, precíseme respecto a cada una de las causales, motive usted su demanda, argumente usted su demanda respecto a cada una de las causales. Eso debe ser así, ordenar la demanda. Igual pasa con la anulabilidad. Si yo presento anulabilidad, las causas están 221 del Código Civil. Ahí están las causas legales, y tiene que sustentarse en base a la causa legal. Es por esa razón que en ambos casos las causas es legal. No puedo yo pactar en un contrato de manera convencional establecer una nueva causal de nulidad o una nueva causal de anulabilidad. No se puede. Aquí es un tema de legalidad. Las causas de nulidad están previstas en el Código Civil, las causas de anulabilidad están previstas en el Código. Si quisieran incorporar una nueva causal en el Código, tendría que el legislador, mediante una ley, hacer una reforma e incorporar una nueva causal de nulidad. Se puede, claro, pero tendría que ser por ley. No puede ser por acuerdo. Entonces, esa es otra semejanza entre nulo y anulable. Otra semejanza entre nulo y anulable es que ambas categorías son conceptos de teoría general de derecho. ¿Qué significa? Que son conceptos que se aplican a todo el ordenamiento jurídico. Si bien están ubicados en el Código Civil, están ubicados en el libro 2 del Código Civil, de nulidad de acto jurídico, están ubicados ahí. Esto es aplicable a todo el ordenamiento. Se aplica supletoriamente a todo el ordenamiento. Salvo que por ahí alguna norma especial diga algo contrario, en cuyo caso, por un criterio de especialidad, se aplicará la norma especial. Pero se aplica al ordenamiento. Estos son conceptos de teoría general de derecho. Por eso, los conceptos de nulidad y anulabilidad, uno, independientemente de la especialidad que tengan, debería tener conocimiento. Si yo soy juez laboralista, si soy juez comercial, si soy juez en familia, o si soy abogado, que no solo soy especialista en civil, soy especialista en otra materia, esto debería conocer, porque son conceptos de teoría general, aplicable a todo acto jurídico. Entonces, en ese sentido, hay que tener presente las semejanzas que hay entre nulo y anulable. Ahora, en un determinado acto jurídico, no descarto la posibilidad de que usted tenga un contrato complejo, un acto jurídico complejo, en la que usted, si lo ve desde esta perspectiva, puede considerar lo que es nulo. Ahora, si lo ve desde esta perspectiva, puede considerar lo que es anulable. Podría presentarse, y lo he visto también, que un acto jurídico desde una perspectiva sea nulo o desde otra perspectiva sea anulable. Claro, lo que no puedo hacer es pedir nulidad y anulabilidad a la vez. No, porque eso sería pues contradictorio, ¿no? Contradictorio. Lo que sí podría hacer en esa eventual situación, podría plantear la nulidad como pretensión principal y la anulabilidad como pretensión subordinada. Así sí lo podría plantear. Así sí no sería contradictorio. Porque en el caso que yo planteo la nulidad como principal, entonces, si yo presento la nulidad como pretensión principal y la anulabilidad como pretensión subordinada, eso sí se entiende. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al juez, usted pronúnciese primero sobre la nulidad.
Si usted ampara la nulidad, ya carece de objeto pronunciarse sobre lo subordinado. No interesa lo subordinado. Pero si usted desestima la nulidad, ahí pronúnciese sobre lo subordinado. Analice si es anulabilidad. Entonces la pretensión subordinada, que es la anulabilidad, está a la espera de que la pretensión principal sea desestimada. Y entonces ahí recién el juez pasa a pronunciarse sobre lo subordinado. Lo principal siempre tendría que ser lo más grave. Y lo más grave es la nulidad. No podría ser a la inversa. No podría ser principal anulabilidad y subordinado nulidad. En mi lógica, en mi razonamiento, creo que lo principal siempre tiene que ser lo más grave. Entonces, lo más grave es nulidad. En consecuencia, la nulidad tendría que ir como principal y la anulabilidad tendría que ir como subordinada. Bien, entonces se podría eventualmente, ¿no? En una situación, en un caso donde tal vez el contrato sea complejo, donde el acto jurídico sea complejo y en cuyo caso la parte pues no tiene seguridad si lo planteo nulidad o anulabilidad, o si lo veo desde esta perspectiva puede ser nulo, o si lo veo desde esta perspectiva puede ser anulable. Entonces a veces la gente, la parte, entonces plantéalo los dos, pero no los dos mezclándolos, no los dos mezclando, eso sería indebida acumulación, eso no se podría, pero sí ordenándolo, una como principal y la otra como subordinada, así sí iría. Bien, ya después vamos a hablar sobre rescisión y resolución, ¿ya? Primero nos enfoquemos en la nulidad y la anulabilidad, ¿no? Ambos son supuestos de ineficacia estructural o conocido comúnmente como invalidez. Y no olviden que tendría que usted decir una demanda de nulidad con su causal, anulabilidad con su causal. No puede pedir nulidad a secas, anulabilidad a secas, no. Nulidad es por algo, anulabilidad es por algo. Y esa causa, ese vicio, ese motivo está en la ley. La ley es la que señala las causales de nulidad 219 y la ley es la que señala causales de anulabilidad 221 del Código Civil. Bien, entonces podría plantearse varias causales a la vez respecto de un mismo acto jurídico, sí, pero recomendación separarlo, ¿no? Separarlo cada una de las causales, argumentar cada una de las causales por separado. Eso es lo correcto en ese caso.